chicos, mire que los contadores, ¿no? Somos bastantes, porque la contabilidad es una ciencia muy antigua, ¿verdad? Desde hace muchos años las personas han sentido la necesidad de llevar un orden en sus finanzas, ¿sí o no, chicos? Yo le pregunto al público, hablemos de nuestra vida personal, de nuestro día a día. Yo le pregunto al público, ¿usted necesita llevar un orden de sus cuentas? ¿Usted sabe cuánto tiene de ingresos, cuánto tiene de gastos, qué porcentaje ahorra, qué porcentaje espera recibir el otro mes? Yo le pregunto al público, ¿ustedes llevan un orden financiero en su vida personal? ¿No? Cuando hablaba de eso con algunos amigos, me decían, Angélica, yo con las justas pongo una velita y rezo para llegar a fin de mes porque no tengo un orden, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice el público? Porque la contabilidad no solamente nace o es necesaria en las empresas, inclusive la contabilidad es necesaria en nuestro día a día, ¿cierto? Para mantener un orden, para hacer una proyección, para cumplir con los objetivos, chicos. Entonces, la contabilidad es necesaria en nuestra vida personal y en las empresas también. Mire que yo, que soy contador público hace varios años, llevo un control estricto de mis finanzas, de mis ingresos, de mis gastos. Para mí no cabe el hecho de que no sé en qué gasté la plata. Yo sé exactamente a dónde se ha ido cada sol de mi cuenta bancaria y la verdad es que a mí me ha facilitado un montón la vida. Imagínese, si no nos podemos ordenar en nuestra vida personal, ¿cómo queremos manejar un negocio si no sabemos ordenar las finanzas, si no sabemos ordenar los números, si no sabemos ordenar, en este caso, el tema numérico? Dice, yo sí hago, dice Jessica, un presupuesto anual y uno mensual para mi casa. Excelente, Jessica, yo también, y gracias a eso he logrado cumplir varios objetivos personales. Entonces, vamos partiendo de menos a más. Si la contabilidad es necesaria en mi casa, en mi vida, más aún será necesaria si es que yo decido colocar un negocio o administro un negocio o para la vida misma. Es importantísimo saber la contabilidad. Ahora, mire, esta balanza que yo le presento al frente, no sé si usted logra verla, esta balanza que está, no está inclinada ni a la derecha ni a la izquierda, sino que está en partes iguales. ¿Logra ver la balanza? Esta balanza, chicos, es la base de la contabilidad. ¿Por qué? Porque la contabilidad se rige en un principio básico que es la partida doble, el debe y el haber. Todo lo que ingresa en algún momento va a salir. Entonces, es muy importante recordar, cuando hablamos de contabilidad, recordar la balanza, porque de ahí nosotros vamos a tener una idea más clara de a qué se dedica la contabilidad o qué hace un contador. ¿Me entiende? Vamos a ver qué dice el público. Mantiene el equilibrio. Dice Yoseli, yo me siento identificada porque yo gasto y no sé dónde se va mi dinero. Eso era lo que me pasaba antes a mí, Yoseli, cuando yo era estudiante. Yo ya trabajaba y yo trabajaba y luego no sabía dónde se iba mi dinero. Y eso es lo que le pasa a las personas que dirigen un negocio, porque, valgan verdades, muchos aprenden en el día a día, en la práctica, ¿cierto? Entonces dicen, ¿y a dónde se fue la plata? ¿Por qué debo tanto? ¿Quiénes me están debiendo? ¿Cuánto debo de impuestos? Y se hacen una complicación en la cabeza bastante fuerte, bastante grave, porque el gerente, recuerden, es el responsable a todo nivel de la contabilidad del negocio. Entonces, arranquemos jóvenes para no demorar tanto, que la contabilidad, cuando pensamos en contabilidad, hay que pensar en una balanza, ¿cierto? Hay que pensar en el debe y en el haber. En que en una operación siempre hay un deudor y siempre hay un acreedor. Por ejemplo, si Karina me dice, Angélica, préstame por favor 200 soles, fin de mes te pago, en esta operación hay dos personas, ¿cierto? Estoy yo, que soy la dueña del dinero y que le presto a Karina, y a su vez está Karina, que ella es la que en este caso me está debiendo a mí.
¿correcto? En algún momento el dinero sale de mí para llegar a Karina y en otro momento el dinero saldrá de Karina para llegar a mí y para que las cuentas queden saldadas, ¿correcto? Entonces, hablemos de, en este caso, esta balanza. Entonces, yo le pregunto al público, una vez que entendimos que la contabilidad en una imagen es una balanza porque todo cuadra en la contabilidad, yo le pregunto al público, quiero que me responda en el chat, hay que tratar de enlazar la contabilidad con nuestra vida personal para que nunca se nos olvide. Yo le pregunto a los chicos, perdón, ¿qué tipo de deudas tienen ahorita? Si yo le preguntara a los 192 alumnos que están conectados, ¿qué tipo de deudas tienen? ¿Qué me dirían ustedes? ¿A quién le están debiendo? ¿Están debiendo al banco? ¿Están debiendo por un préstamo personal? ¿Han comprado un carro y están debiendo? Profesora, yo no le debo a nadie. A mí me estresan las deudas. A ver, ¿qué dice el público por aquí, por el chat? Yo tengo un préstamo personal, por acá dice, a mí no me gusta deberla a nadie. Algunos me dicen, me debo a mí mismo porque saco de una cuenta para prestarme en la otra. Muy buenos días. Por acá dice, yo sí tengo un préstamo. Por acá Antonio dice, yo en este caso le debo a mi familia, dice Antonio, ¿no? Joyce dice, ninguno dice, más bien a mí me están debiendo. En este caso, yo hice para prestar plata hay que pensarlo bonito porque después vienen los problemas, ¿no? Perfecto. A la universidad, dice Yanela, que le debe por las cuotas mensuales. Perfecto. Dice al banco, tengo un préstamo personal. Secundino dice, debemos tener deudas si queremos crecer. Muy importante lo que dice Secundino, ¿no? Es decir, chicos, la deuda no es mala. Endeudarse no está mal. Lo que está mal es endeudarnos para darnos quizá una calidad de vida que nosotros no queremos o en este caso no podemos pagar. Ahora, si yo me voy a endeudar, no lo sé, para invertir en un negocio, si yo me voy a endeudar para hacer mi casa y dejar de pagar alquiler. Si usted se va a endeudar por buenos objetivos, perfecto, pero a ver, si nos estamos endeudando por comprarnos el último celular solamente para mostrarlo a la gente, esa es una mala deuda. Entonces, así como nosotros nos endeudamos, chicos, que no quisiéramos endeudarnos, pero todos en algún momento hemos tenido algún tipo de deuda, ¿sí o no? Perfecto. Entonces, esas deudas que le puede deber la empresa, le puede deber al banco, le puede deber a la SUNAT, le puede deber a los trabajadores, le puede deber a los proveedores. Entonces, todas esas deudas, contablemente, chicos, ¿cómo se conocen? Se conocen como pasivos, ¿correcto? Entonces, vamos identificando. En lugar de decir, yo tengo deudas, voy a decir, yo tengo pasivos, ¿correcto? Porque son obligaciones que yo tengo a corto o a largo plazo. ¿Qué le parece? Pasivos. ¿No? A mi familia le debo, no se preocupen, la idea, correcto, la idea es que hay que tener en claro cuáles son nuestras deudas para poder hacer un cronograma e ir pagándolas dándole una prioridad, ¿correcto? Entonces, le pregunto al público, ¿ha quedado claro que las deudas de cualquier tipo, deudas a los bancos, deudas a la SUNAT, deudas a los trabajadores, deudas a los proveedores, ha quedado claro que todo lo que son obligaciones son pasivos cuando hablamos de contabilidad? A ver, dice, mi pareja es mi mayor pasivo, ¿no? Perfecto. Dice, bueno, es que cuando uno está en pareja, los pasivos aumentan porque hay que salir a comer, hay que salir al cine, ¿no? No solamente aumentan las deudas, sino también aumentamos un poquito de peso, ¿no? Es una relación directamente proporcional. Entonces, perfecto. Dice, tengo un pasivo con Focaen, dice Alfredo. Ah, perfecto. Entonces, Focaen pronto tendrá un pasivo conmigo cuando termine de dictar la clase modelo. ¿Qué le parece? Ahora, perfecto. Yo le pregunto al público, chicos, algunos querrán decirlo, otros no, pero ¿cuánto dinero tenemos en las cuentas bancarias, no?
Porque el dinero parece mentira, algunos quizá no lo querramos aceptar, pero el dinero mueve al mundo, ¿sí o no? Sin dinero no hacemos nada. Sin dinero no podemos matricularnos aquí al curso de contabilidad desde cero. Sin dinero la empresa no puede pagar a proveedores, no puede pagar impuestos, no puede pagar a trabajadores, ¿cierto? Entonces, el dinero es un recurso y es el recurso más importante que tiene la empresa, ¿sí o no? Este curso se paga, esta clase modelo no, pero el curso de 4 semanas, ese curso sí se paga, ¿no? Entonces, sin dinero no puedo ir ni a la esquina. Entonces, chicos, cierto que el dinero te permite hacer muchas cosas, cierto que el dinero te permite o es un recurso de intercambio que te permite pagar a proveedores, en este caso pagar a trabajadores, comprar mercadería, ¿cierto? Si lo ponemos en el contexto empresarial. Entonces, el dinero es el principal activo que tiene la empresa, ¿correcto? Entonces, ya hablamos de pasivos. Ahora hablemos de activo. El activo son los recursos con los que cuenta la empresa, jóvenes. Los recursos. El recurso más importante es el dinero, ¿cierto? Pero no solamente el dinero. También hay algunos otros ejemplos de activos, ¿no? Por ejemplo, chicos, las cuentas por cobrar. Por ejemplo, si Karina me está debiendo 200 soles, yo le pregunto, ¿esa cuenta por cobrar que me debe Karina en algún momento se convertirá en dinero? Yo le pregunto al público. ¿Esa cuenta por cobrar que yo tengo en algún momento se convertirá en dinero? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Un activo, ¿cierto? Entonces, cuando hablemos de activo, siempre pensemos en, ¿eso se podrá convertir en dinero? Otro ejemplo de activo, por ejemplo, las mercaderías, chicos. La mercadería, cuando yo la venda, ¿se podrá convertir en dinero? Le pregunto al público. La mercadería, cuando yo la venda, ¿podrá convertirse en dinero? Claro que sí, profesora, la mercadería es dinero invertido, es dinero que yo tengo, en este caso, en mi almacén, ¿sí o no? Entonces, la mercadería es dinero, ¿cierto, chicos? Entonces, los activos de la empresa son aquellos recursos con los cuales la empresa cuenta y al final la empresa espera obtener algún beneficio de estos recursos, ¿ya? Eso es un activo, ¿correcto? Entonces le pregunto al público, hasta el momento, chicos, hasta el momento, ¿está quedando claro qué es un pasivo y qué es un activo? Hasta el momento está quedando claro. Me están dejando algunas preguntas en el chat. No se preocupe que yo al terminar la clase voy a responder algunas para poder terminar la clase y luego responder las preguntas, por favor, y no desviarnos. ¿Qué es un pasivo? El pasivo es una deuda, veníamos diciendo, que a nadie le gusta tener, pero que lamentablemente es parte de la vida adulta, ¿cierto? Las deudas. Me acuerdo que mi primera deuda fue para sacar mi título como contador. Me cobraban creo que 3.000 soles y yo no tenía ese dinero, así que esa fue mi primera deuda, ¿no? Pero fue una deuda buena porque eso me ha permitido después generar ingresos, ¿cierto? Entonces, ya entendimos los pasivos, que son las deudas, ya entendimos los activos, que en este caso son los recursos. Ahora, viene la última parte, que es la parte del capital, jóvenes. Yo le pregunto, ¿quiénes de los conectados tienen un negocio? ¿Quiénes tienen un negocio y con cuánto empezaron? ¿Con cuánto arrancaron su negocio? A ver, quiero que me comenten en el chat. ¿Quiénes tienen un negocio y con cuánto empezaron? Profesora, empecé con 100 soles. Profesora, yo empecé con 1.000 soles. Profesora, yo empecé con 3.000 soles. A ver, ¿qué me dice el público aquí abajo? Ya, con 15 dólares empezó. Graciela dice, yo empecé con 50.000. 3.500 empezó Nico. José dice, el capital es lo que yo invertí, el arranque inicial para mi negocio, ¿cierto? Ese es el capital, ¿correcto? Entonces, nosotros debemos entender que en contabilidad hablamos de pasivos, hablamos de activos y hablamos de patrimonio.
Entonces, el patrimonio es lo que ya tiene la empresa. Por ejemplo, el capital, ¿cierto? Que fue con lo cual tú empezaste. Las utilidades que has ido acumulando de la empresa también forma parte del patrimonio, inclusive las pérdidas, chicos, porque no en todo negocio se gana y tampoco en todo negocio se pierde, ¿correcto? Entonces, ahorita nosotros acabamos de aprender que estamos evaluando tres: activo, pasivo y patrimonio. Profesora, pero ¿eso para qué es importante, chicos? Porque si no aprendemos el activo, el pasivo y el patrimonio, no vamos a poder elaborar estados financieros y tampoco vamos a poder entenderlos. Entonces tenemos que ir desde la base para poder ir a temas un poco más complejos. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Claro, tienes que empezar a evaluar con cuánto vas a empezar, de qué se trata tu negocio. Perfecto. Entonces, en este caso, chicos, en este caso hemos hecho una introducción de lo que es un activo, de lo que es un pasivo y de lo que es un patrimonio. Entonces, vamos a ver si me han entendido. Yo le pregunto, ¿la mercadería es un activo, es un pasivo o es un patrimonio? ¿Se acuerda que lo dije? ¿Qué es la mercadería? A ver. Vamos a ver el público. Es un activo. Muy bien, Alfredo, Isabela, Frank, perfecto. Es un activo. Excelente. Ahora, y dígame, si la empresa tiene el préstamo a un banco, ¿qué será? ¿Activo, pasivo o patrimonio? A ver, ¿qué dice el público? ¿El préstamo a un banco? Pasivo. Claro que sí, un pasivo. Perfecto. Y dígame, el dinero que yo tengo en el BBVA, que la empresa tiene, lo mucho o lo poco que tiene, ¿qué es? ¿Un activo, un pasivo o un patrimonio? Activo, ¿cierto? El dinero en el banco es el recurso, en este caso más líquido, más importante, es un activo para la empresa. Es un activo para la empresa. Dígame, ¿y las facturas que yo tengo pendiente de cobrar, no de pagar, por cobrar, lo que me están debiendo? ¿Se acuerda que lo explicamos? Lo que me están debiendo, ¿qué es? Activo, perfecto, excelente, activo. Dígame, ¿y si yo le debo el IGB a la SUNAT? Si yo le debo el IGB, le estoy debiendo a la SUNAT lamentablemente. Pasivo, excelente, tengo un pasivo, claro que sí. Ahora, se viene diciembre, yo le estoy debiendo la gratificación a mis trabajadores. La grati que estoy debiendo como empresa, ¿qué viene a ser? ¿Un activo, un pasivo o un patrimonio? Vamos a ver qué dice el claro que sí, un pasivo, ¿no? Profesora, ya se viene la gratis, la espero con ansias, dice el público, ¿no? Esperan con ansias la gratis, el pavo, el panetón, todos esperamos con ansias, perfecto. Y dígame, ¿y las facturas pendientes de pagar? ¿Qué sería? ¿Un activo, un pasivo o un patrimonio? Las facturas pendientes de pagar. Pasivo, muy bien, Freddy, Jenny, perfecto a los que están en este caso participando, un pasivo. Dígame, ¿y la utilidad? La ganancia que yo tuve en el año, ¿se acuerda que lo explicamos? ¿Es un activo, es un pasivo o forma parte del patrimonio de la empresa? Muy bien. Patrimonio, las utilidades, pero también las pérdidas forman parte del patrimonio. Excelente, muy bien. Entonces, mire, estamos haciendo un pequeño ejercicio porque la parte más importante para entender la contabilidad es empezar a identificar qué es activo, qué es pasivo y qué es patrimonio. Sin eso es muy difícil seguir adelante. Entonces, quiero que usted vea la imagen que yo le estoy colocando acá, correcto, para que usted vea el activo, el pasivo y el patrimonio. Entonces, hay una fórmula muy importante en la contabilidad, ¿correcto? Hay una fórmula importantísima en la contabilidad donde nos dice lo siguiente, ¿no? El activo
El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Esta es una fórmula indispensable si nosotros queremos aprender a hacer estados financieros. Activo es igual a pasivo más el patrimonio. Usted ya está identificando qué es un activo, qué es un pasivo y qué es un patrimonio, pero ya en la clase vamos a explicar a mayor detalle cómo esta fórmula nos ayuda para elaborar estados financieros, ¿correcto? Entonces, yo le pregunto al público, ¿alguno de los conectados sabe qué es un estado financiero? Le pregunto al público, ¿alguno de los conectados sabe qué es un estado financiero? ¿Cómo lo puede, en este caso, comentar o lo puede conceptualizar con sus propias palabras? Vamos a ver qué dice el público. Es una fotografía de la situación financiera de la empresa, refleja la situación financiera. Dice por acá Joyce, nos muestra las ganancias y las pérdidas. Cristian dice, nos muestra los impuestos. Freddy dice, son estructuras de las cuentas. Perfecto, varios tienen por ahí el concepto. ¿Cómo se encuentra la empresa económicamente? ¿Cierto? Yo le pregunto al público, chicos, cuando nosotros nos enfermamos, ¿cómo es que el médico puede dar, en este caso, un diagnóstico de lo que nos está pasando? A ver, yo le pregunto, si usted un día se levanta, se siente mal del estómago, le duele el cuerpo, tiene fiebre, ¿cómo hace el médico para determinar lo que le está pasando? A ver, ¿qué dice el público? ¿Cómo hace? Hace análisis, ¿cierto? Hace pruebas, ¿cierto? En este caso nos pueda medir la temperatura, lo de siempre. Un examen de orina, un examen de sangre, ¿no? Hacen diversos tipos de análisis. Entonces, me gusta siempre hablar del ejemplo del doctor, porque así como el doctor necesita análisis, necesita en este caso pruebas para poder dar un diagnóstico, igualito pasa en la contabilidad. Para que la gerencia, o sea, el dueño, que muchas veces el gerente es el dueño, para que la gerencia pueda tomar decisiones, necesita los estados financieros, ¿me entiende? Entonces, los estados financieros, si viniéramos a hacer una comparación, vienen a ser como las pruebas que usan los médicos para diagnosticar y muchas veces para recetar la medicina que es necesaria para combatir cierta enfermedad que nos aqueja. Igualito pasa con los estados financieros. Para que la gerencia pueda tomar decisiones, necesita los estados financieros, que es una fotografía o que son una fotografía de la empresa que refleja su situación, ¿correcto? Su situación económica financiera, ¿cierto? Económica y financiera. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo es que un gerente o cómo es que el dueño de una empresa puede decidir sobre la misma si no conoce la contabilidad del negocio? No sabe cuánto tiene de deudas, no sabe cuánto tiene de activos, no sabe cuánto es su patrimonio. ¿Cómo puede tomar decisiones? Entonces, si el doctor no tiene las pruebas claras, lo que puede hacer es que dé un mal diagnóstico. Igual pasa con el gerente. Si el gerente no tiene la información clara, chicos, lo más probable es que empiecen a tomar malas decisiones. Entonces, yo le pregunto al público que está conectado esta mañana, le pregunto, ¿quiénes en algún momento tienen o han tenido una empresa y han tomado malas decisiones? A ver, ¿qué me dice el público? ¿Qué me dice el público? ¿Quiénes han tenido o tienen una empresa y en algún momento han tomado malas decisiones? Se han endeudado por cosas que no debieron endeudarse, han comprado cosas que no debieron comprar. En este caso, han gastado el dinero que tenían en el banco de manera irresponsable. Entonces,
¿no? Secundino dice, es el arte de crecer y aprender. Giovanna dice, a veces pasa que los emprendedores se estoquean demasiado de productos y tienen dinero invertido que no pueden, en este caso, mover, ¿sí o no? Me acuerdo que yo tengo a unos chicos jóvenes que son dueños de una droguería, que no veían el tema de contabilidad. Chicos, llegó una empresa a venderles un producto que era caro, que no rota fácilmente, pero como a los dueños le ofrecieron un horno microondas si compraban cierta cantidad de lotes, entonces los chicos por el bendito horno microondas compraron el lote de productos, fíjese, imagínese, ¿no? Entonces, no consultaron al contador, no revisaron sus números antes de hacer una compra y ahora lamentablemente tienen un stock, ¿no? Tienen un stock que está a punto de vencer y que en este caso no tomaron una buena decisión antes de, en este caso, pues como le digo, revisar los números, ¿cierto? Revisar los números. Ahora, ¿no? Por ejemplo, se pide un préstamo, las ventas bajaron, ¿no? El banco presionó para cumplir con las cuotas, dice Nico, no se hizo un flujo de caja, por ejemplo, ¿no? Entonces, el punto, chicos, es que el contador y los dueños tienen que trabajar en conjunto si quieren tomar la mejor decisión posible, ¿cierto? Pero hay un punto muy importante antes de pasar con el otro estado financiero. Hay un punto muy importante, chicos. ¿Cuál es este punto, jóvenes? Que el estado financiero no solamente nos permite, en este caso, evaluar la situación de la empresa. Yo le pregunto al público, en una foto de hace 5 años, ¿usted se veía igual o se veía diferente? Si nos remontamos al año 2019, antes de pandemia, ¿cómo se veía usted? ¿Más delgado, un poquito más subido de peso, más arrugas, más cabello, menos cabello? Si usted ve una foto suya de hace 5 años atrás, ¿cómo se ve? Dice Gino, me veo flaco. Dice Kevin, me veo distinto. Dice Daisy, me veo diferente, ¿cierto? Dice Alfredo, estaba sin canitas. Flores dice, si yo me remonto al pasado, voy a estar súper joven. Dice que todo tiempo pasado fue mejor. No lo sé. Vamos a ver qué más dice el público. Si usted, repito la pregunta, ve una foto de hace 5 años, ¿cómo se ve? Algunos dicen con canas, otros dicen sin canas. Vamos a ver qué dice el público. Más hermoso, dice, mi billetera tenía más dinero, dice. Javier dice, yo me veo igual. Giovanna dice, yo me veo más joven, era más guapo. Dice Jessie que estaba delgada. Jocelyn dice, más bien yo siento que ahora estoy mejor. Ahora me veo mejor. Perfecto. Entonces, para bien o para mal, 5 años no pasan en vano, ¿cierto? Y hay algunas diferencias. Si yo me veo hace 5 años, definitivamente voy a verme diferente, ¿no? Por acá, esta ruguita de acá no la tenía, tampoco tenía la línea de expresión que hoy veo aquí. Entonces, ¿para qué también sirven los estados financieros, chicos? También sirven para comparar cómo estuve y cómo estoy ahora. Porque así como nosotros vamos envejeciendo, correcto, así como nosotros vamos cambiando para bien o para mal, los estados financieros y las empresas, chicos, también van cambiando, ¿cierto? Vamos mejorando o quizá vamos empeorando. No sé si alguna vez usted ha visto que hay muchos empresarios que a pesar que su negocio no da, que a pesar que pierden el negocio, sigue intentando y sigue intentando, ¿no? Y en algún punto no sabe si ya perdió más que el año pasado o ya se está recuperando, porque como no tiene los números claros, no es capaz de comparar. Entonces, es muy importante, como le digo, ¿no? Es muy importante, chicos, los estados financieros, no solamente para analizar cómo estamos ahora, sino también para comparar cómo estuve el año pasado o el anteaño pasado y cómo estoy ahora.
ver si he progresado, ver si las decisiones que he tomado son o no son las correctas. Entonces, le pregunto al público, ¿se ha entendido para qué nos sirven los estados financieros? ¿Cierto? ¿Se ha entendido con esos ejemplos que en este caso les he brindado? Sí. Entonces, vamos a recordar siempre cuando hablemos de contabilidad, la balanza, el doctor y las fotos, que son muy importantes para el análisis, ¿correcto? Excelente, muy bien. Entonces, ya hemos hablado del activo, ya hemos hablado del pasivo y ya hemos hablado del patrimonio, ¿cierto? Pero recordemos que el activo, el pasivo y el patrimonio es una parte de la contabilidad. Hablemos de la otra parte, del otro estado financiero. Yo le pregunto al público, ¿será importante que una empresa determine si ha obtenido utilidad o si ha obtenido pérdida? A ver, ¿qué dice el público en el chat? Porque recordemos que en los negocios no siempre se gana, a veces también se pierde, como en el amor, como en la vida. A veces ganas y a veces pierdes. Entonces, no siempre los negocios tienen que ganar y tampoco tienen que perder. Entonces, es importante, chicos, que nosotros sepamos analizar si en un negocio ha habido utilidad o ha habido una pérdida. Es importantísimo, ¿cierto, chicos? La intención es ganar, siempre es ganar. Alfredo dice, perdí en el amor. Pero en este caso, Alfredo perderá en el amor, pero no perderá en los negocios, ¿cierto? Que en este caso es importante también. Entonces, es muy importante, y esta es la última parte que vamos a ver el día de hoy y luego arrancamos con las preguntas, diferenciar en una empresa qué es un ingreso, qué es un costo y qué es un gasto. Entonces, ¿por qué? Porque esto nos va a permitir hacer el otro estado financiero que se llama estado de resultados. Pero vamos primero con esto. Entonces, mire, ¿cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? Y luego lo aplicamos con algunos ejemplos. El costo, en este caso, es aquello que está relacionado directamente con el negocio, o sea, mejor dicho, con el bien o con el servicio que yo realizo. Recuerden, el costo está relacionado directamente con el bien o con el servicio, en este caso, que yo brindo. Ahora, el gasto, profesora, o sea, quiere decir que los gastos son malos. No quiere decir que sean malos, estimados, sino que para tomar decisiones es muy importante diferenciar qué es un costo para mi empresa y qué es un gasto para mi empresa. Entonces, el gasto es una necesidad operativa del negocio, pero que no está directamente relacionado con el bien o el servicio. ¿Ya? Entonces, vamos arrancando de aquí y yo he traído algunos ejemplos para que usted me diga si lo que estoy presentando es un costo, es un gasto o es un ingreso. ¿Correcto? Entonces, yo le pregunto, chicos, el sueldo de la secretaria para una empresa, el sueldo de la secretaria, ¿es un ingreso, es un costo o es un gasto? A ver, ¿qué me dice el público? El sueldo de la secretaria, ¿de qué lo pintamos? ¿De azul? ¿Lo pintamos de verde o lo pintamos de rojo? A ver, ¿qué dice el público? Vamos a ver en el chat. Es un gasto, claro, es un gasto. Lo tenemos que pintar de rojo. ¿Por qué? Porque, a ver, tener una secretaria, chicos, tener una secretaria en algún punto se vuelve una necesidad operativa, ¿cierto? Una necesidad operativa. Pero no está directamente relacionado, en este caso, con el servicio que yo estoy brindando. ¿Por qué? Porque la secretaria se encarga de temas netamente administrativos. Entonces, la secretaria viene a ser un gasto para la empresa. ¿Es necesaria? Es necesaria, pero si un día la secretaria no va,
no quiere decir que yo voy a dejar de vender, no quiere decir que mi producción se va a paralizar, porque es un gasto, ¿cierto? A ver si me entendieron. Si yo le pregunto el sueldo de las costureras para una empresa textil, las costureras para una empresa que fabrica polos, que fabrica camisas, que fabrica en este caso pantalones, ahí está mejor, Jorge. Muy bien, Fran, muy bien. Ahí está el sueldo, profesora, de las costureras para la empresa textil. Sí lo voy a pintar de verde, claro que sí. ¿Por qué? Porque el sueldo, lo que yo le pago a las costureras, sí está directamente relacionado con el bien o con el servicio que yo estoy brindando, ¿cierto? Perfecto. Y va a depender mucho, claro, Carlos, de la producción y de las horas que ellos hagan. Ahora, dígame, en ese mismo orden de ideas, la tela para una empresa textil, la tela, que es su materia prima, que es su insumo principal, para la empresa, ¿será un costo o será un gasto? Perfecto, David Jorge dicen costo, ya me están entendiendo perfecto, qué excelente, muy bien. Dígame, ¿y la venta de mercadería? Y la venta, o sea, prácticamente lo que me dan mis clientes, el dinero que me dan por las ventas que yo realizo, ¿será un ingreso? ¿Será un costo? ¿Será un gasto? Ahí está mejor. Ahí, profesora, es lo mejor, el ingreso, ¿no? Porque la gente o a los empresarios no les gusta ni invertir en costo, a veces ni invertir ni tampoco gastar. Tú lo que quieres es recibir, 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 pero para hacer negocios, así como recibes, también tienes que invertir. Forma parte de la dinámica empresarial. A ver, otro más. El mango. El mango para una empresa que se dedica a realizar mermelada de mango, ¿qué es? ¿Un ingreso, un costo o un gasto? A ver, ¿qué dice el público? Un costo. Muy bien, Jessica, muy bien, Nico. Por lo tanto, lo vamos a pintar de verde, ¿sí o no? Perfecto. Entonces, un costo, claro. Ahora, dígame, si una empresa compra útiles de oficina, papel bond, lapiceros, en este caso, clips, grapas. ¿Qué es eso para una empresa? ¿Es un costo o es un gasto? Es un gasto, ¿cierto, Jorge, Freddy, Jessica? Perfecto. En este caso, en su mayoría, es un gasto. ¿Por qué? Porque es una necesidad operativa, pero no está relacionada directamente con el producto o servicio. Al menos que hablemos de una librería que sí compra y vende papel bond, lapiceros, ¿no? Porque para ellos el costo del papel bond, valgan la redundancia, es un costo, ¿cierto? Pero para todos los demás viene a ser pues un gasto porque es una necesidad para ordenar mis papeles, para llevar mis cuentas, ¿cierto? Ahora, yo le pregunto al público, ya como último, útiles de limpieza. Por ahí compro papel higiénico, compro, por ejemplo, detergente, compro lejía para limpiar los baños, por ahí que compro perfumante para que el baño huela bien, para que las oficinas estén limpias. ¿Qué podríamos decir de los útiles de limpieza? A ver, ¿qué dice el público? Claro, en su mayoría efectivamente es un gasto, ¿no? Es un gasto. Al menos que por ahí la empresa se dedique a vender útiles de limpieza, que lo hay, y para ellos ese costo, sí, pues no, la compra de ese material sí es un costo por el rubro, pero en su mayoría es un gasto. Entonces, yo, es lo que siempre le digo a mis alumnos, yo no puedo darle una lista de cuáles son costos y cuáles son gastos, una lista porque usted se la aprende de memoria. ¿Por qué? Porque eso va a depender mucho, chicos, ¿de qué? De la empresa. ¿Va a depender de qué? Del negocio. Va a depender de varios factores. ¿Listo? Entonces, para terminar, antes de empezar con las preguntas, yo quiero que usted vea al frente un estado de resultados por función. No sé si usted logra apreciarlo. Ya lo he traído resuelto, pero yo quiero que el público me diga, algunos, los que puedan,
De lo que usted puede ver al frente, quiero que me diga, ¿tenemos una utilidad o tenemos una pérdida? ¿Qué dice el público? A ver, a ojo de buen cubero. ¿Tenemos una utilidad o tenemos una pérdida? ¿Qué dice el público? Carlos, Pierre, Giovanna dice, profesora, tenemos una utilidad. Y yo le pregunto al público, ¿y cómo sabemos que hay una utilidad? Le pregunto al público, ¿cómo estamos seguros que estamos hablando de una utilidad? ¿Qué es lo que estamos nosotros evaluando para saber que hay una utilidad? Dice Ronnie que hay un resultado positivo, profesora, como está en positivo, entonces hablamos de una utilidad. Perfecto, entonces hay que recordar aquí, hay que recordar, vamos a ponerlo como una regla muy importante, es que cuando mis ingresos son mayores que mis costos y mis gastos, estamos hablando de una utilidad, ¿cierto? Pero yo le pregunto, cuando mis ingresos son menores que mis costos y mis gastos, ¿de qué estamos hablando, jóvenes? Cuando esto es menor, cuando mis ingresos no me cubren los costos y los gastos que yo tengo. Ahí estamos hablando de una pérdida. Perfecto, no de una perdida, de una pérdida. Entonces, esto es muy importante cuando nosotros queremos analizar. Entonces, los estados financieros, jóvenes, se hacen al final, porque para hacer los estados financieros hay que contabilizar todas las operaciones que ha tenido la empresa, pero es muy importante que usted sepa leerlo, que usted sepa interpretarlo para poder tomar adecuadas decisiones. Rapidito nada más. En este caso vemos un estado de resultados por función. Yo le pregunto al público, ¿de cuánto fueron en este caso sus ventas, sus ingresos? ¿Cuánto vendieron en ese año esa empresa? ¿Cuánto vendió? A ver, ¿qué me dice el público? ¿Cuánto vendió esa empresa? Sí, no se vaya que llega ya el contador Alejandro para ver toda la parte laboral. 1.250.000. Claro, para llegar a hacer los estados financieros hay que primero procesar la data. Perfecto, excelente. Y yo le pregunto al público, de todos los montos que aparecen abajo, ¿cuál es mi costo de ventas? ¿Cuál es lo que yo invertí que está directamente relacionado con el producto o el servicio que yo estoy vendiendo? ¿Cuál es el monto? ¿De cuánto estamos hablando solamente de costos, de lo que yo invertí en mi negocio, de lo que yo invertí para mis productos o para ofrecer mi servicio? Depende del rubro. ¿Cuánto fue lo que yo invertí en mi costo? Que al costo le llamamos una inversión, ¿no? ¿Cuánto fue? Ahí está, profesora, 218.300. Perfecto. Por lo tanto, chicos, tengo una utilidad bruta de 1.031.700, ¿cierto? Pero una empresa, chicos, no solamente tiene costos, también tiene gastos, porque los gastos son importantísimos para que la empresa opere, para que la empresa funcione. Entonces, nosotros quizá no quisiéramos tener una secretaria, no quisiéramos tener un contador, no quisiéramos tener un abogado, pero es indispensable, ¿sí o no? Entonces, si yo a mis ventas le resto mi costo, ¿qué es lo que hallo? La utilidad bruta, ¿sí o no? Ahora, como todavía no hemos llegado al final, yo no me puedo emocionar y yo puedo decir, he ganado 1.031.700 porque tengo que restar mis otros gastos y tengo que sumar cualquier otro ingreso que yo haya tenido. Por lo tanto, a la utilidad bruta le resto los gastos de ventas, los gastos administrativos y obtengo una utilidad operativa. Ahora, si yo quiero tomar mis gastos financieros, que puede ser intereses en el banco, y mis ingresos financieros, ahí recién tengo la utilidad antes de impuesto. Profesora, ¿por qué el impuesto a la renta es tan alto? Bueno, porque estamos hablando del régimen general
Ya lo hemos explicado en algunas clases modelo y lo vamos a ver a mayor detalle en el curso. Y por último tenemos el resultado del ejercicio. Entonces, para terminar, chicos, para concluir, practiquemos. Una vez que nosotros hemos visto la estructura del estado de resultados por función, vamos a ver si esta empresa ha tenido utilidad o ha tenido pérdida. Yo le pregunto al público, ¿el estado de resultados por dónde empieza? ¿Por las ventas o por el costo? ¿Qué me dice el público? ¿Por dónde empezamos? Por las ventas, ¿cierto? Perfecto, por las ventas. Ahí está. ¿Cuánto ha vendido esta empresa? Ha vendido 550.000. Perfecto. Y dígame, a las ventas, ¿qué le resto yo? A las ventas, ¿le resto primero el costo o primero le resto el gasto? A ver, ¿qué dice el público? El costo, muy bien, Nico, Janet, José, el perfecto, profesora. Lo que está directamente relacionado con el producto o el servicio. No se vaya que viene ya el contador Alejandro. Entonces, el costo de ventas, ¿de cuánto fue? Aquí lo puede ver, 49.000 soles, ¿cierto? Perfecto. Pero yo le pregunto al público, ¿he acabado hasta acá o todavía me falta? Todavía me falta, profesora. Primero tiene que hallar usted la utilidad bruta. O sea, ¿cuánto me quedó de mis ventas? Si yo le resto mi costo, ¿cuánto me ha quedado, profesora? 501.000. Ahora, estos 501.000, ¿para qué me sirven? Para, en este caso, financiar mis gastos, ¿cierto? Aquí tenemos gastos administrativos. ¿Cuántos fueron mis gastos administrativos? Que lo ponemos en negativo porque todos los gastos se restan. Fueron 12.000, ¿cierto? Y mis gastos de ventas, que puede ser publicidad, redes sociales, volantes. ¿Cuánto fue? 45.000. Entonces, esto viene a ser mi utilidad operativa. Operativa. Es la estructura del estado financiero. Ahora, dígame, ¿los gastos se suman o los gastos se restan? ¿Qué dice el público? ¿Se suman o se restan? ¿Se suman o se restan? Se restan. Los gastos se restan, por eso está en negativo. Perfecto. Entonces voy a restar mis gastos, voy a restar mis gastos. ¿Y cuánto me queda de utilidad operativa? 444.000, ¿cierto? Ahora, ¿qué me falta, profesora? Me faltan los ingresos financieros y me faltan los gastos financieros. Dígame, ¿los ingresos financieros se suman o se restan? ¿Qué me dice el público? ¿Todo lo que es ingreso se suma o se resta? Se suman, claro, Jennifer, lo sumamos, perfecto, excelente, lo sumamos. Y dígame, ¿y los gastos financieros se suman o se restan? ¿Qué dice el público? ¿Se suman o se restan los gastos financieros? Se restan, ¿cierto? Perfecto. Dígame, ¿y el resultado que yo voy a hallar ahorita es el resultado antes de impuestos o después de impuestos? ¿Cómo se llama este resultado? Antes de impuestos, ¿sí o no? Todavía me falta calcular el impuesto que la SUNA me va a cobrar. Mire cómo lo estoy haciendo en este caso. Entonces, chicos, por último, ¿qué tenemos que hallar? El famosísimo impuesto a la renta. Excelente, José. Impuesto a la renta, que en el régimen general es el 29,5, profesora. ¿Tan alto es el impuesto? En verdad, es un poquito alto, pues. Ahora sí, le pregunto al público, ¿cuál es el resultado después de impuestos? ¿Cuánto realmente ganó la empresa? ¿Ganó o perdió? A ver, aquí lo podemos ver. ¿Qué dice el público? Vamos a ver si todos coinciden. 320.143. Muy bien, una utilidad. Excelente, perfecto, una utilidad. Entonces, muy bien, Freddy, ha ganado, ha ganado. Entonces, no se desconecte que en breve entra el contador. Ahora sí, algunas preguntas. Yo le pregunto, ¿el costo es igual que el gasto?
¿Un costo es igual que gasto? ¿Qué dice el público? No, ya hemos aprendido las diferencias. Ahora, yo también le pregunto, ¿las deudas en una empresa se conocen como activo? ¿Las deudas en una empresa son un activo? ¿Qué dice el público? Tampoco, ya hemos visto que se le conoce como pasivo. Muy bien, chicos, excelente. Entonces, he tratado de explicarle lo que es el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos que son fundamentales. No se olvide que si queremos verlo a mayor detalle, necesitamos matricularnos al curso Contabilidad desde cero. ¿Cierto? Entonces, chicos, ¿qué les ha parecido? Si me han entendido alguna duda, pregunta, yo encantada se las puedo responder aquí en el chat. No se olvide que hay un montón más por aprender, pero necesitamos tener una clase más extensa para ello. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el público. Muy buena, gracias, qué bueno, perfecto. Excelente yo de compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, puedo resolverla ahora y vas a poder hacerme las preguntas que más necesite ya en la clase que empezamos hoy, 8 de la noche. ¿Ya? Excelente, muchas gracias, muy amables, gracias por su tiempo, espero que me hayan entendido. Ahora sí, sin mayores preámbulos, Jenny dice, quiero información, se lo pueden dar. Ahí dice, voy a tener un pasivo, excelente, muy bien. Sí, vamos a ver liquidación de impuestos, vamos a ver regímenes tributarios, vamos a ver libros contables, vamos a ver de todo un poco. Sí, chicos, de todo un poco. Perfecto. Quiero información. Ahorita mismo lo paso, ahorita mismo las personas de Focain le van a dar la información. Yo me despido, voy a pasar también el material, les agradezco y espero verlos hoy día a las 8 de la noche. ¿Sí? Los veo entonces. Nos vemos. Ah, le doy pase entonces al contador. Ahí está. Muy bien. Muy buenos días. Lo dejo en buenas manos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctora Angélica? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Amigos de Focaen, bueno, decirles bienvenidos, es por demás, ya la clase arrancó hace una hora. Teniendo en cuenta que este curso de conta básica abarca todo lo que usted necesita saber y parte de ello es la parte laboral. Entonces, como ya hemos venido desarrollando, esta es la segunda clase demostrativa donde estamos juntos los dos expositores. Para mí siempre es un placer poder compartir, en este caso, transmisión, ¿no? Podría decir escenario, sino transmisión con la colega Angélica, una profesional muy preparada. Aparte que entiendo somos paisanos, incluso pertenecemos a la misma alma mater, la Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Muy bien, entonces agradecer a Focaen, a la amiga Flor y a todo su equipo por un curso más, que como bien comentaba la colega Angélica, arrancamos hoy día. Hoy día tienes que sí o sí, ya es tu última oportunidad de que te puedas inscribir. Ahí están activas todas las asesoras comerciales, los links para que tú puedas pedir información sobre todo el temario, las fechas y la inversión, ¿no? Justo hemos estado hace un momento, comentaba algo la colega Angélica que me parece importante. Ella decía, una de mis primeras deudas fue para poder obtener mi título profesional. Fueron 3.000 soles, ¿no? En este caso, no fue un gasto, fue una inversión que ella y hoy le está sacando el máximo provecho. Y igual tú. Entonces, no veamos esta inscripción como un gasto, sino como una inversión. Es importante que estemos actualizados, es importante para poder brindar un buen servicio a nuestros clientes si queremos ser asesores, si queremos ser consultores. Así que no pierdas más el tiempo y matricúlate. Bien, a ver, vamos a ver por ahí los comentarios, dice. Eh, Roy Kenny dice, ¿hasta qué nivel de contabilidad se llegará en el curso? Bien, muy bien chicos. A ver, vamos a compartir pantalla. De mi parte, de mi lado, desde mi trinchera, lo que vamos a ver es el tema laboral y específicamente parte operativa, la parte práctica, lo que tú vas a ver mañana, tarde y noche y que debes manejar muy bien. Antes de continuar,
con esta clase demostrativa, que a diferencia de otras clases va a durar o dura 2 horas, ¿no? No es algo sencillo y Focaen nos trae estas 2 horas de conocimiento totalmente gratis. Así que gracias Focaen, gracias Flor, gracias chicas de Focaen, pero ¿de qué manera le agradecemos chicos? Siempre les pido este enorme favor, si me ayudan a compartir la transmisión de Zoom, si me ayudan a compartir la transmisión en Facebook, también estamos en redes sociales. Nada te va a costar, es totalmente gratis, así que si queremos seguir conectados, por favor ayúdame, me harías muy feliz si compartimos esa transmisión. Ahí en el chat ahorita te pasan el link de Zoom para que lo puedas compartir con tus contactos de manera muy rápida. 5 segundos te va a tomar poder compartir. A ver si me ayudas, si me ayudan todos los conectados a que lleguemos a más personas. Muy bien, chicos. En la parte laboral, como yo siempre comento, tanto a los participantes como a mis clientes, la parte laboral se divide en dos partes, ¿no? O el ámbito laboral se divide en dos partes. De manera puntual, dice su página, ¿cómo lo puede encontrar? Ahorita mismo en el chat de Zoom les van a poner los dos links. A ver, ahí en breve, los amigos de Focae van a compartir el link de Zoom y el link de Facebook. A ver si los amigos de Focae nos ayudan compartiendo los links. Creo que estaban por ahí. Creo que estaban por ahí. A ver, a ver, dame un segundo para verlo. Creo que yo lo tengo. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que lo tengo por acá. A veces la conexión es un poquito complicada. Ahí está. Igual ahí también la comparto. Perfecto. Muy bien. El ámbito laboral tiene dos partes muy marcadas. La parte operativa, que es lo que vamos a hacer todos los días, ingresar trabajadores, dar de baja trabajadores, redactar contratos de trabajo, declarar el PDT-Plame, declarar la FPNet, ¿correcto? Registrar seguros de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro ámbito es el ámbito legal, ¿no? Que también por ahí podemos incluir a los contratos de trabajo, las denuncias, las demandas incluso, ¿no? En el ámbito legal de la parte laboral, pues obviamente tiene que sí o sí ir un abogado. En esa parte no nos vamos a meter. Pero si nosotros hacemos bien la parte operativa, la probabilidad de tener la necesidad o caer en un proceso legal es mínimo. No digo que sea imposible, no digo que sea imposible. Ah, ya, o sea, Alejandro, si hacemos bien todo operativamente, no nos van a demandar, no nos van a denunciar. No, sí, las denuncias y las demandas van a seguir existiendo. Eso no lo podemos controlar. Pero lo que sí podemos controlar es que este riesgo disminuya, porque si operativamente hacemos las cosas bien, es probable que cuando afrontemos una demanda, cuando afrontemos una denuncia, salgamos airosos, porque hemos hecho todo el proceso de manera correcta. Le dimos de alta de manera oportuna, le dimos su contrato de trabajo, un contrato de trabajo muy bien elaborado, hemos declarado sus beneficios, sus derechos de manera mensual en el PDT-Plame, hemos declarado la AFP, etcétera, etcétera. Entonces, si hacemos bien nuestra chamba, la probabilidad de tener riesgos o conflictos o contingencias laborales se reduce a la mínima expresión. ¿Ok? Y teniendo en cuenta que hoy tenemos mucha más presión que antes, ¿no? Antes solamente nos preocupaba la SUNAT. Hoy también nos debe preocupar SUNAFIL. Antes solamente revisamos el buzón electrónico de SUNAT, ahora también debemos revisar la casilla electrónica de SUNAFIL porque por ahí me van a notificar todo lo que tenga que ver con el ámbito laboral. Hoy los trabajadores tienen mecanismos mucho más sencillos para poder exigir sus derechos, como que la denuncia virtual. O sea, ya ni siquiera tienen que acercarse a un establecimiento, a las oficinas de SUNAFIL, lo pueden hacer desde la comodidad de su celular. ¿No? Entonces, por todos estos factores y elementos, si yo voy a formarme a nivel de contabilidad básica, ya sea que soy un asistente o estoy iniciando, acabo de salir de la universidad, estoy retomando mi carrera, porque también me ha pasado casos de participantes que por ahí, profesor, descuidé mi carrera, me he desactualizado, quiero volver al terreno de juego, quiero abrir mi estudio contable. Por ahí muchos funcionarios, profesionales que en algún momento han sido funcionarios y que han descuidado esta parte práctica. Y tener tu cartera de clientes muchas veces llega a ser una propuesta de negocio bastante
interesante, importante para ti. Entonces, hablando del tema laboral, ya yendo al grano, al punto, ¿qué es lo primero que yo debo hacer si una empresa quiero que tenga planilla? Quiero regularizar sus temas de planilla, pues tengo que darle de alta al empleador. ¿Y cómo lo hago? Bueno, cuando tú ingreses a esta opción, voy a compartir pantalla de la opción inicial, deme un segundito para compartir acá. O sea, ¿qué vas a hacer tú? Vamos a colocar desde cero, ¿ya? Porque es contar desde cero. Tú vas a colocar acá SUNAT, ingresamos al portal de la SUNAT y nos vamos a la opción Operaciones en línea SOL, SUNAT Operaciones en línea, y nos vamos a la opción Mis trámites y consultas. Una vez que das clic a esta opción, te va a pedir tu RUC y tu clave SOL. ¿Correcto? Que se entiende que ya debes contar con esa información. Una vez que ingresas con tu RUC y tu clave SOL, ya podemos acceder a realizar trámites online. Y dentro de estos trámites nosotros nos ubicaríamos, primero te pregunta, ¿qué necesitas hacer? En la parte lateral izquierda encontramos tres opciones, empresas, operador de comercio exterior. Vamos a la opción empresas, ¿ok? Una vez que estamos en esta opción, nos vamos a la siguiente, mi RUC y otros registros. Y en la parte central tú puedes observar la opción que dice Te registro. Una vez que estamos en el T-registro, se nos habilitan tres opciones: registro de derechohabientes, registro del empleador y registro de trabajo, dice trabajadores, se sobreentiende, pensionistas y personal en formación. ¿Cuál es la opción de partida? En este caso sería el registro del empleador. Voy a registrar a la empresa. ¿Ok? Una vez que registro a la empresa, el segundo paso será voy a registrar a los trabajadores con los que cuenta. Y en tercer lugar, el tercer paso sería registrar a los derechohabientes. ¿Quiénes son los derechohabientes? Son los familiares con los que cuenta el trabajador, llámese su cónyuge, su concubina, sus hijos menores de edad, ¿no? En ese caso, ¿no? Esos serían los derechohabientes. Entonces vamos por el punto de partida, que en este caso sería el registro del empleador. Damos clic a la opción registro y en este caso nos va a mostrar información de la empresa, ¿no? En este caso de la empresa, correcto. Negocios Generales Yendar, un cliente mío, es una empresa de Piura, como puedes ver acá, pero ya me figura como activo, obviamente. Es una empresa del 2021, esta empresa nace en pandemia. Y la opción de alta me aparece bloqueada, ¿no? Porque esta empresa ya fue dada de alta. Eso nos va a evitar poder ver el proceso de alta, ¿no? Porque tenemos la opción de modificación, ¿ok? Vamos a ver en la pestaña o en la opción modificación. Y en la opción modificación, podemos encontrar la siguiente estructura. En la parte superior nos dice datos del empleador y en la parte central e inferior nos dice datos laborales y de seguridad social. Vamos a arrancar por datos del empleador. ¿Qué información debo suministrar? ¿Qué información me solicita la amiga Sunat? ¿No? Primero, el tipo de empleador. ¿Qué tipo de empleador en este caso será la opción que se debió seleccionar? Sector privado. Por lógica, podríamos asumir que así como existe la opción sector privado, también existirá la opción sector público, ¿correcto? ¿Las instituciones también deben registrarse? Por supuesto que sí. En la parte, en la parte de abajo, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿está obligado a aportar al Senati? ¿No? Por defecto me va a salir en la opción, perdón, que no. ¿En qué caso yo debo marcar que sí? Tú vas a marcar que sí cuando tú o la empresa desarrolla actividad de tipo industrial, llámese fabricación, confección, ¿no? Producción. En esos casos, si desarrollamos actividad industrial, yo deberé marcar que sí, siempre y cuando cuente con más de 20 trabajadores. Si cuento con más de 20 trabajadores, yo debo marcar que sí. ¿Ok? Yo debo marcar que sí. Muy bien. Pero en este caso, esta empresa no desarrolla, es una comercializadora, así que no desarrolla actividad industrial y además tiene una planilla bastante reducida, menor a 20. Así que lo dejamos en no. En la parte del extremo derecho de su pantalla nos muestra información, le pongo un poquito más de zoom, datos de contacto, ¿no? El número de teléfono, correo, ¿no?
esos datos que son bastante obvios de obtener, ¿no? Ahí no hay mayor ciencia, solamente los coloca y ya está. Alejandro, ¿no tiene correo la empresa? Pues habría que crearle un correo o tu correo personal, ya que tú eres el asesor para que te llegue cualquier tipo de comunicación, porque el empleador muchas veces pasa o sucede que coloca su correo y como él está en su mundo, el emprendedor está en su mundo, no le interesa, por ahí lo pasa por alto y nunca te pasa la información. Entonces, por lo general se solicita o se coloca un correo de la persona que va a ver o manejar esta plataforma. ¿Ok? Muy bien. Ya en la parte media, en los datos laborales y de seguridad social, una de las primeras preguntas ¿es una empresa inscrita en el REMIPE? ¿Qué es el REMIPE? El registro de la micro y pequeña empresa. Registro de la micro y pequeña empresa. El REMIPE no es otra cosa que un régimen laboral especial enfocado en los negocios pequeños, micro y pequeños negocios, el cual le brinda la oportunidad a los empresarios de ser formales, pero sin encarecer, ¿no? O sin incurrir en demasiados costos laborales. O sea, es un costo menor si lo comparamos con el régimen general. Pierre, no necesariamente, Pierre. Hay beneficios, pero reducidos, ¿no? Todo va a depender de la categoría. Cuando usted revise la normativa del REMIPE, va a encontrar tres categorías: micro, pequeña y mediana. Nunca se habla de mediana porque no tiene ningún tipo de beneficio para las empresas ni condiciones laborales para los trabajadores. Pero en realidad la norma menciona tres niveles o tres categorías de las cuales siempre se habla, y el mismo te registro te confirma, son dos, de manera puntual, la categoría de micro y la categoría de pequeño. Como por ahí comentaba su compañero Pierre, en cuanto a las micro, nos dice Pierre, las microempresas, el único derecho que tiene el trabajador, si hablamos de beneficios, es a 15 días de vacaciones. Es el único beneficio laboral al que tienen acceso o derecho. Si lo comparamos con el régimen general, obviamente, pues prácticamente nada, ¿no? Como dice su compañero, ¿no? Donde no se le otorga beneficios sociales. Si lo comparamos con el general, sí, pues 15 días de vacaciones terminan siendo nada en comparación de la gratis, la CTS, las vacaciones completas, las utilidades, ¿no? Sí, te doy la razón en ese aspecto. En el caso estemos en la siguiente categoría, que sería pequeña, sí se otorgan un poco más de beneficios. Ya recibe CTS, ya recibe gratificación, ya recibe utilidades, ya recibe, bueno, básicamente esos tres beneficios, ¿no? Pero con el detalle que la gratis y la CTS, el beneficio a la mitad de lo que corresponde al régimen general. De manera sencilla, la mitad de lo que recibe un régimen general. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy dando de alta a la empresa, ¿en qué momento o qué debo marcar? ¿Lo dejo en no? ¿Lo dejo en sí? ¿Cuándo marco sí? ¿Y qué opción elijo? Va a depender de que la empresa previamente haya hecho su trámite de acreditación en el REMIPE. Si la empresa ha hecho el trámite de acreditación en el REMIPE, sí va a poder utilizar esta alternativa. ¿Y dónde hago ese trámite del REMIPE? Vamos a ingresar. A ver, dice. Jorge Luis Morales, ¿cómo estás, amigo? Dice, ejemplo de empresas Remipe. Eh, no es tanto por la actividad, si bien es cierto, hay ciertas actividades prohibidas, pero en sí es en función del nivel de ingresos, amigo Jorge Luis, ¿no? Mañana más tarde, si hablamos de una microempresa, puede ser el mini market del barrio, puede ser una comercializadora, ¿no? Tantas alternativas que podemos encontrar. Hay restricciones, por ejemplo, en tema de bares, casinos, ¿no? Dice Federico, profesor. Cuando el trabajador cambia de dirección, ¿el seguro lo actualiza o la empresa tiene que hacerlo? Federico, si el trabajador cambia de dirección, en el T-registro del trabajador hay una alternativa para actualizar su dirección, pero siempre y cuando el trabajador lo comunique. Partimos de eso. Punto número dos. ¿Qué pasa si yo le comuniqué y mi empleador no ha hecho la modificación? Los trabajadores y también las empresas, pero ya que tu pregunta está enfocada en el trabajador, tienen hoy por hoy la alternativa de ingresar a la plataforma del Seguro Social que es Viva. Viva es salud, a través del cual tú como trabajador vas a poder hacer varias gestiones, una de ellas actualizaciones de domicilio.
¿correcto? Entonces, a través de Viva. Ahorita les paso los links, ¿ya? Vamos a pasar los dos links, aprovechando la consulta de su compañero. Vamos a la primera, ¿no? En este caso les dije acreditación REMIPE. ¿Dónde hago acreditación REMIPE? En el Ministerio de Trabajo, ¿no? En registro, en la segunda opción, les voy a pasar el link para que ustedes lo tengan. Listo, ahí está. Vamos a darle a iniciar trámite. Y cuando yo le dé a iniciar trámite, obviamente me va a pedir la clave SOL del cliente, ¿no? De la empresa. Vamos a ingresar con esta empresa. Deme un segundo. Deme un segundo para ingresar y usted pueda visualizar, ¿no? Ya está, muy bien. Aquí, este es, una vez que ingresamos, aquí aparece el portal del REMIPE, ¿no? Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa, que ya le pasé el link, REMIPE. Y acá está la solicitud de trámite, acá está mi acreditación. Por ejemplo, ¿qué información me va a pedir? ¿No? ¿O qué información se solicitó a la hora de dar de alta? Razón social, el RUC, actividad económica, datos del gerente general. eh, a nivel de trabajadores, tengo que ingresar a los trabajadores, ¿no? Aquí está. ¿No? Tengo que tener, para que yo pueda acceder a la acreditación, si hablamos de negocios unipersonales, ya sea persona natural con negocio o una IRL, para poder acceder a la acreditación, debo registrar como mínimo un trabajador. Y ojo, que el titular del negocio, ya sea persona natural con negocio o el titular de la IRL, no se considera trabajador. Así que yo debo, además del titular, sí o sí incorporar a un trabajador. ¿Ok? Sí o sí a un trabajador. Caso contrario, el trámite no procede. ¿Ok? Entonces, una vez que hago este trámite, como te dije, ¿no? Si yo quiero utilizar esta opción del REMIPE, acceder como empresa al beneficio de la reducción de mis costos laborales, tengo que haber previamente hecho el trámite en REMIPE que te acabo de mostrar. ¿Ya? Jorge Luis me dice, ¿toda empresa debe inscribirse en el REMIPE? Lo recomendable, sí, sí sería interesante, ¿no? Si es una empresa nueva, ¿no? Que recién va a funcionar, que tiene por ahí uno, dos trabajadores, sí es importante que se acrediten en el REMIPE. O sea, como asesores, si usted está acá por asesorar empresas, yo como contador, como profesional, como asesor laboral, yo te diría, oye, el punto de partida, vamos a acreditarte en REMIPE para que reduzcas tus costos. Estás iniciando, vas a ganar más dinero. Y dos, en caso de contingencias laborales, por ahí Sunafil me multa, ya sea que me denunció un trabajador o por una inspección de oficio, las multas van a ser reducidas. Nadie quiere llegar hasta la instancia de una sanción, ¿no? Un tema económico, nadie quiere eso. Pero si en caso llegáramos hasta ese punto, las multas van a ser bastante más económicas que lo que sería si estuviera en el régimen general. Si yo no hago este trámite y me registro, vamos a poner acá, si yo no hice el trámite del REMIPE y puse que no estoy acreditado y he declarado en mi registro que no soy REMIPE, si es que llegara a tener una contingencia, por más nueva que sea, por más ingresos chiquitos que yo tenga, Sunafin me va a tratar como una no MIPE y me va a poner multas muy altas. He tenido casos de empresas, EIRLs muy chiquititas que Sunafin les ha puesto multas de 27.000, de 30.000 soles. Y los mismos, y son participantes a veces, ¿no? Me dicen, profesor, estaba en su curso y escuché, he revisado mi casilla electrónica y yo no me he dado cuenta y he estado en dos procesos de inspección y en los dos ya acabó, ya me multaron. Y fueron dos multas de 27.000 soles, cada una. ¿Tú crees que este negocio está en condiciones de afrontar esta multa? Por supuesto que no, ¿no? Prácticamente la han quebrado, ¿no? Giovanna dice, profesor, cuando ingreso por primera vez un trabajador a planilla y la empresa no está reconocida como pequeña, ¿cómo empezaría el trámite? Lo que te he mostrado, amiga Giovanna, ¿no? Lo que he mostrado hace un momento, ustedes tendrían que ingresar al REMIPE y hacer la acreditación de la empresa. Empezar por acá. Una vez que la acreditación es rápida, no crean que es un súper trámite, es rápido, es virtual. O sea, no vas a tener que salir ni siquiera de tu oficina. Una vez que ya tienes tu solicitud, ¿no? Tu solicitud de acreditación, inmediatamente ya puedes dar de alta a la empresa, ¿ya?
¿Qué hacer si me acreditaron como micro por la cantidad de trabajadores, pero mis ingresos corresponden a pequeña? Gracias. Interesante pregunta de Nora Gómez, ¿cómo estás? Nos dice, yo estoy acreditado como micro, pero soy consciente que por mi nivel de ingresos yo ya superé de categoría. Yo hace tiempo que debo ser tratada como pequeña, pero a la fecha sigo figurando en el sistema como micro. Tienes dos caminos, que tú voluntariamente hagas esta migración sin esperar que nadie te toque la puerta o simplemente esperar el accionar del ministerio, porque al final es chamba del ministerio actualizar tu condición, ¿no? A través de una resolución. Ojo, todo esto se hace a través de resolución, ¿no? John, mía, muy buena pregunta de John. Dice, si te registras en Remipe, ya no puedo estar en el RUS, ¿no? En el régimen único simplificado. Y te respondo con lo siguiente, eh, amigo John. Porque esto es una confusión frecuente. No mezclar el tema tributario con el tema laboral. Hay muchos términos que por ahí comparten, por ejemplo, REMIPE y MIPE tributario, pero no son lo mismo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el que yo me acredite en REMIPE es en el ámbito laboral y no impide que tributariamente yo esté en el RUS, ¿no? A ver, Pierre dice, si he tenido trabajadores antes de hacer la inscripción, ¿estos tendrán los beneficios completos? Efectivamente, Pierre. También interesante pregunta. Si yo soy una empresa que ya tengo mis años, tengo 5 años, y por ahí Pierre ha llevado el curso, tiene este conocimiento y dice, bueno, capté esta empresa y me percato, oye, tú tienes 5 años, tienes como 4 trabajadores, por tu nivel de ingresos, tú tranquilamente puedes estar en el REMIPE. Voy a hacer el trámite. Bueno, Pierre aprovecha, hace el trámite, ya sabe cuál es el procedimiento. Y la pregunta es, ¿y los trabajadores con los que ya cuenta la empresa, estos 5 trabajadores, estarán dentro del alcance del REMIPE o se mantendrán con sus condiciones laborales originales? Se mantendrán con sus condiciones laborales originales. Este cambio, esta actualización de REMIPE solamente será para los trabajadores contratados de hoy en adelante, no de forma retroactiva. ¿Ya? Y a ver. Lo que nos explica el profesor es para registrar a trabajadores, pero si soy REMIPE porque recién he abierto, debo acreditarme ante el ministerio mínimo de tener un trabajador exacto adicional al dueño. Esto como beneficio es que la multa es menor en SUNAFI. El beneficio, amiga Hilda Atencia, gracias por tu pregunta, no solamente es para apaciguar y disminuir el golpe que me puede dar SUNAFIL a nivel económico, sino también para reducir mis costos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿no? Por ahí la colega Angélica les ha estado comentando el procedimiento de los negocios, cuando recién inicia, con qué capital empezamos. O sea, cuando un negocio inicia, la inversión o el dinero está bastante limitado, bastante ajustado. Entonces, y voy a tratar en la medida de lo posible de ajustar todos mis costos a la máxima expresión, porque estoy en un proceso de inversión, estoy en un proceso de crecimiento. Entonces, sí le conviene. Si tú le dices al empresario, oye, tengo una forma de que ahorres plata, ¿tú qué crees que te va a decir el empresario? ¿Que sí o que no? ¿Va a tomar la decisión de afiliarse o no? Por supuesto que sí. Te va a decir, ah, genial, hazlo de una vez. Yo no sabía, mi contador anterior nunca me dijo esto. Es un clásico comentario que te hacen, ¿no? Entonces, esa sería la situación. Entonces, una vez que yo me acredito, una vez que yo solicito la acreditación, volvemos al REMIPE, una vez que yo solicito la acreditación, yo, a ver, vamos a dar inicio. Vamos a ver si se actualiza. No, acá está. ¿No? Una vez que yo ya presenté mi solicitud, pues el ministerio, creo que sí se está viendo, a ver, ya me otorga mi acreditación, ¿no? Acreditación, bla, 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 acreditada como microempresa. Cuando presenté mi solicitud, el 4 de enero. Cuando emitieron esta acreditación, el 10 de enero. Vamos a confirmarlo. ¿Es la única manera de validar si una empresa está inscrita en el REMIPE o no? No, no es la única forma, ¿no? También podemos verlo a través de un link que les voy a compartir en un momento. Espérenme. Vamos a colocar acá consulta REMIPE. Acá voy a compartir el link también para que ustedes lo tengan. Listo, ¿no? Entonces, aquí yo puedo validar si la empresa está o no acreditada, ¿no? Por ejemplo,
Y aquí podemos ver negocios generales de la misma información de la acreditación, la fecha de solicitud, en qué condición se encuentra y desde cuándo está acreditada supuestamente, ¿no? Digo supuestamente porque en realidad, si bien es cierto, acá menciona fecha de acreditación 10 de enero, esta fecha tiene efectos retroactivos a la fecha de solicitud. Por eso yo te decía, si tú haces tu solicitud hoy día, hoy mismo tú ya puedes estar dando de alta al empleador en el T-registro. ¿Ok? Tú ya puedes dar, si ya hice mi solicitud, Alejandro, ya hice lo que me dijiste, descargué mi solicitud, ya puedo inscribir al empleador en el T-registro, ya puedo dar de alta a los trabajadores. La respuesta sería sí. Porque cuando te emitan tu acreditación, que va a ser días después, una semana después, la fecha que va a terminar mandando fue la fecha en que hiciste la solicitud, o sea, hoy día. Entonces yo quería, una vez que hice mi trámite, yo marcaré que sí y seleccionaré la categoría de microempresa. Listo, hasta ahí seguimos. ¿Qué más? Me pregunta, ¿tiene trabajadores sin régimen pensionario? ¿Es posible tener trabajadores sin régimen pensionario? ¿Ustedes qué opinan? A ver, preguntas por ahí. Jessy Rojas dice. Bueno, por ahí atendí varias preguntas de John, de Hilda. Gracias por sus consultas, chicos. Dice, una consulta, un favor. Por favor, dice, una empresa sociedad anónima cerrada tiene acreditación REMIPE. Contrata un asistente en planilla familiar del gerente. ¿Es necesario que el contrato esté legalizado? Imagino que por ahí lo van a preguntar. ¿Y presentado en el Ministerio de Trabajo o basta darle de alta al trabajador en el PLAME? Mira, cuando hablamos de una sociedad, ¿no? Es una persona jurídica. No es una empresa unipersonal, así que aquí no interesa si es familiar del socio. La persona jurídica es, para efectos legales, es muy diferente a las personas naturales. Así que si yo estoy incorporando a un familiar, ¿no? Del gerente, del socio, es indistinto. Yo tengo que hacerle un contrato de trabajo. Ahora, dentro de los contratos, ¿qué tipos de contratos encontramos? Tienen los contratos de tipo indeterminado, como son el propio a plazo indeterminado, part-time, y tenemos los contratos modales. Tenemos inicio, incremento de actividad, necesidad de mercado, reconversión, ocasional, intermitente, temporada, obra o servicio específico, etcétera, ¿no? Entonces, tú tendrás que elegir. ¿Tengo que legalizar el contrato? No es necesario. ¿Tengo que presentarlo ante el ministerio? En el caso del plazo indeterminado y que puede ser de tipo verbal o escrito, este, no es necesario presentarlo al ministerio. El único contrato que es necesario presentarlo es el contrato a tiempo parcial y en el caso de contratación de extranjeros. Caso contrario, no es necesario. Siempre sugiero que se redacte un contrato, ¿no? Porque ustedes podrían pensar, no, es familiar del dueño, así que difícilmente va a ser problemas. Hace cuestión de un mes, el hijo de uno de los socios de una empresa importante aquí en Lambayeque ha demandado, ¿no? Prácticamente a la empresa del papá, ¿no? Alucinante. Así que no se confíen. Dice, sí, a ver, entonces, bueno, por ahí respondí la pregunta de Jesse. Gracias, Jesse, por tu pregunta. Dice, especialista VAS 164. Dice, si la empresa brinda servicios y está en régimen MIPE tributario, ¿es obligatorio registrar personal en planilla? ¿El gerente general o alguno de los socios se podría registrar como personal en planilla? A ver, esta es una pregunta frecuente. ¿Debo tener personas en planilla? Todo parte de esto. Si hablamos que esta es una empresa que está generando ingresos, correcto, la pregunta es, ¿quién los genera? ¿Un fantasma? ¿Una aparición? ¿No? ¿Alguien que ha reencarnado? Se entiende que alguien debe haber generado estos ingresos, ya sea alguien con una relación dependiente o con una relación independiente. ¿Con esto qué te quiero decir? Que no es una regla general tener planilla, porque tienes otras alternativas. Por ejemplo, a través de una relación independiente, un contrato civil, una locación, siempre y cuando sea real. No, ojo, no se tome como que, el profesor me dijo que no te voy a poner en planilla, que te ponga por locación. No, 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 no. Ojo que estamos hablando de situaciones reales, no ficticias. Entonces, ¿tú cómo puedes sustentar tus ingresos? ¿En qué me respaldo? ¿Con trabajadores en planilla o con personal de tipo independiente? Por ejemplo, los contadores generalmente prestamos servicios de carácter independiente. Te llevo tu contabilidad, te veo tus estados financieros, listo, recojo una vez al mes o dos veces al mes tu información, por ahí conversamos y yo veré cuándo declaro tus impuestos. Pero yo me encargo. Él no es mi jefe, yo no estoy supeditado a un horario de trabajo, pero ¿existe la relación? Sí, de carácter civil, no laboral.
Entonces, y por último me dice, el gerente general, alguno de los socios se podría registrar en planilla. Y hemos dicho, si estamos hablando de una persona jurídica, los socios también pueden formar parte de la planilla siempre y cuando sea real y no sea un artificio para reducir mis impuestos. Lionel. En caso se registre un trabajador cuya edad ya superó los 65 años, ¿es necesario acogerlo al sistema privado de pensiones o al sistema nacional de pensiones? ¿O en ese caso ya lo puedo asumir como jubilado? No, no, tú no puedes asumir como jubilado. Tú no lo puedes asumir. Tú tienes que validar esta información con el trabajador. ¿Quién tiene la información del trabajador? El mismo trabajador. Si ya está jubilado, va a depender en qué sistema pensionario se encuentre. Si está en el sistema privado de pensiones, pues obviamente se van a suspender los aportes, ¿no? Y generalmente son las AFPs que emiten un documento, ¿no? De suspensión de aportaciones. En el caso del Sistema Nacional de Pensiones, sí va a seguir aportando por la remuneración que él perciba. Ahora, hay situaciones especiales cuando tratamos con jubilados. ¿Es posible contratar a un jubilado? La respuesta es sí, sí es posible contratar jubilados, no es imposible, así que ellos pueden trabajar tranquilamente. Pero cuando hablamos del Sistema Nacional de Pensiones, o sea, de la ONP, el pensionista o jubilado tiene que tener en cuenta lo siguiente, que los ingresos que perciba, sumando la pensión que ya tiene derecho, más la remuneración que va a recibir, la suma de ambos no supere el 50% de la UIT. A la fecha estamos hablando de 5.000, 2.000, perdón, 2.575, ¿no? Teniendo en cuenta que la UIT es 5.150. ¿Por qué? Porque en caso supere, la ONP le suspende la pensión. ¿Ya? Así que gracias por la pregunta, Leonel. Dice, Marco, dice, profesor, buenos días. Si brindo mejores beneficios que el REMIPE, siendo REMIPE, estos beneficios se vuelven obligatorios al trabajador si los quito posteriormente, el trabajador ingresó cuando era REMIPE. Exacto. Por eso, buena pregunta de Marco, porque a veces son las empresas las que deciden otorgar mejores condiciones de forma voluntaria, muy contados con los dedos, pero en otras ocasiones es por un desconocimiento de la norma. Por ejemplo, el error frecuente de las MIPES o de las que están inscritas en el REMIPE es otorgar asignación familiar. Cuando, cuando en este caso las empresas acogidas al REMIPE no tienen obligación de otorgar asignación familiar, ¿correcto? No están obligadas a otorgar asignación familiar. Uy, Alejandro, yo no sabía y ahora le puedo quitar, la respuesta sería no, ya no le puedes quitar. ¿Correcto? Entonces, ahora, ¿en qué casos voy a yo acceder a esta opción? Continuando, porque si no, no terminamos esta parte. ¿En qué casos yo voy a seleccionar la opción que sí? Sí cuento con trabajadores sin régimen pensionario. Agradezco a todos los que están haciendo sus preguntas. Si me enfoco en las preguntas, termina siendo un consultorio y no desarrollamos la clase demostrativa. Por defecto te va a salir que no. ¿En qué casos vas a marcar que sí? Por ejemplo, si trabajo con un jubilado, lo que acabo de decir hace un momento. ¿Correcto? Recordemos que toda la información que nosotros suministramos al T-Registro es información de carácter cualitativa, que va a tener impacto en otros módulos. Por ejemplo, si en el caso del régimen laboral, el haber dicho que sí al REMIPE, cuando yo quiera dar de alta a un trabajador, me va a aparecer régimen laboral especial. Entonces sí tiene relevancia, sí tiene sincronización con otras ventanas u opciones que nos muestra el T-Registro y al mismo tiempo el PET-PLAME, que también vamos a ver en el curso. ¿Correcto? A ver, dice, pero si no tiene asignación familiar, ¿los hijos del asegurado se pueden atender en salud? Claro que sí, John, ¿no? Y nuevamente, interesante la consulta de su compañero. Eh, Tal vez combinando conceptos, ¿no? Asumiendo que la asignación familiar es estrictamente necesario que se otorgue para que el derechohabiente reciba atención en el seguro y no tiene nada que ver. Recordemos que la ley de asignación familiar, ley 25129, y en el caso de los subsidios o de las coberturas de salud, tenemos que revisar la ley 26790, ¿no? Que justo ayer hemos arrancado el curso de subsidios. Son temas totalmente diferentes. La norma, la ley 26790, no exige como requisito que el trabajador titular reciba asignación familiar para que su menor hijo sea atendido. Así que no hay ningún tipo de relación, ni directa ni indirecta, amigo John. ¿Ya? Pero igual, buena pregunta porque puede ser una confusión frecuente. A ver, dice, Pierre, dice, si tengo trabajadores ya inscritos
en el REMIPE y luego vuelvo a contratar a otros trabajadores más, ¿es obligatorio? Sí, sí, Pierre. Así como yo actualizo mi T-registro, mira, lo que se refiere a tu compañero es esto, ¿ya? Así como yo actualizo mi T-registro, yo también tengo que actualizar mi REMIPE. ¿Ya? También es una obligación actualizar mi REMIPE. Recuerda que acá está la pestaña trabajadores y aquí yo puedo modificar, puedo eliminar en caso el trabajador ya ha sido dado de baja o puedo agregar nuevos trabajadores. ¿Correcto? Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, Pierre, y que muy buena pregunta, la respuesta sería sí. Muy bien, continuamos, continuamos. Ahora, la siguiente opción o alternativa que nos muestra el T-registro es si la empresa se dedica a dos puntos y por defecto te va a aparecer con ninguna, con ninguna. Pero ninguna que, vamos a ver, dice ninguna intermediación o tercerización. Si yo soy una empresa intermediadora, si yo soy una empresa tercerizadora, yo tendré que elegir alguna de estas alternativas. ¿Y por qué el te registro? Quisiera saber si yo soy intermediadora o tercerizadora. Porque se entiende que por la naturaleza de mi negocio, mi personal va a ser desplazado a las instalaciones de mi cliente. Esa es la intermediación, esa es la tercerización, el desplazamiento, el destaque del personal hacia las instalaciones, ¿no? Para desarrollar actividades en favor de la empresa usuaria del servicio, ¿correcto? Muy bien. Entonces, por eso, y mira lo que sucede. ¿Qué pasa si yo elijo tercerización o intermediación? Mira lo que pasa, lo dejo en ninguna, mira esta opción, mira lo que pasa acá. Automáticamente se deshabilita la segunda alternativa y me habilita la pregunta, ¿destaca o desplaza personal a otros empleadores? Lo deja en sí y me bloquea el no. Mira, por más que yo presiono el mouse, ¿no? No me deja. Y me pone acá una señal de advertencia habilitándome la opción de detalle, o sea, indicándome que sí o sí debo ingresar acá y suministrar información. ¿Qué información voy a agregar o voy a actualizar? Información de mi cliente al cual yo voy a destacar a mi personal. Aquí colocaré el RUC de la empresa. Vamos a suponer que yo soy la empresa de instalación de Internet. Yo me dedico a instalar temas de Internet y trabajo con Movistar. Movistar terceriza conmigo. Ah, aquí, ¿qué RUC voy a colocar? El RUC de Movistar. Una vez que yo coloco el RUC de Movistar, me pregunta en cuál de sus establecimientos yo destaco o desplazo al personal. Por ejemplo, yo siendo de Chiclayo, elegiré el local que Movistar tenga aquí en Chiclayo. ¿Correcto? Entonces, para eso quiere saber. Porque en una situación de inspección, si yo me voy a Movistar y yo veo 100 gentes, yo voy a decir, oye, a ver, muéstrame la relación laboral, los contratos, las altas de estos 100. No, 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 aguanta, Sunafil le va a decir. De estos 100, 80 son míos y 20 le pertenecen a la empresa Negocios Generales Yendar. Ah, ok. A ver, demuéstrame en tu te registro que efectivamente hay un desplazamiento por parte de Yendar hacia tu persona o hacia tu negocio. Correcto. Entonces, ambas partes, tanto Movistar me declarará a Yendar y Yendar declarará a Movistar. Yendar indicará que su personal se va a Movistar y Movistar indicará que Yendar le trae personal. Entonces la información coincide, la información cuadra. Y aquí viene una recomendación, un tip que yo te puedo dar para que tiene que ver con Sunafil, ¿no? Para que tú no tengas problemas, la información tiene que ser coherente. Algo que yo te voy a enseñar en este módulo laboral es que la información tiene que ser coherente. Lo que yo coloco en SUNAT debe coincidir con lo que dice en REMIPE, debe coincidir con los contratos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, todo tiene sentido. Pero si yo me acredito como REMIPE y coloqué que no en el T registro del empleador, yo prácticamente me estoy poniendo la soga al cuello, porque recordemos que toda información que se suministra, en este caso en el registro del empleador, del trabajador, de los derechohabientes, tiene carácter de declaración jurada. Entonces, yo como inspector de Sunafil voy a decir, a ver, dame tu acreditación en REMIPE o verifico y dice que está acreditada. Pero en el registro dice que no, pero en el contrato de los trabajadores dice que sí, y en el PLAME no les paga como REMIPE, les paga como general. Entonces, una confusión total.
Y prácticamente es la misma empresa que se pone la soga al cuello. A ver, dice, tengo una microempresa, dice Isabel, y un personal en planilla en dicha empresa. ¿Estoy obligado a pagar la CTS? La respuesta sería no, Isabel. Si tú estás acreditada como microempresa, no estarías obligada a pagar ni CTS, ni gratificaciones, ni utilidades. Solamente 15 días de vacaciones una vez cumplió el año de servicio. A ver, dice Flores Espinosa, me dice, si una empresa inició sus operaciones en enero del 2024 y no tiene ningún personal en planilla, ¿está incurriendo en alguna falta? Bueno, la respuesta sería sí, tiene algún tipo de lógica, ¿no? ¿Qué tipo de empresa será? No me dice si es una persona natural con negocios, si es una IRL, si es una sociedad anónima, no me das mayor información, pero por lógica te podría decir que sí, porque se sobreentiende, lo que he dicho hace un momento, que si una empresa está en funcionamiento, si una empresa está generando ingresos, ¿quién los genera? Oye, has vendido 100.000 soles el mes pasado. ¿Y quién generó esos 100.000 soles? Por arte de magia, se entiende que algún trabajador tiene que existir. A ver, Federico me hace una pregunta importante. Dice, profe, la empresa no está en Remipe. Ya, muy bien, la empresa no está en Remipe, pero tiene trabajadores en planilla. ¿Están en régimen general? La respuesta sería sí. Si no estoy acreditado, estoy en régimen general. Ahora, ¿me puedo inscribir al Remipe? Como dije hace un momento, y creo que fue la consulta de Pierre, ya la atendí, pero Federico me lo pregunta con otros términos o con otra forma de la pregunta. ¿La puedo inscribir en el Remipe? La respuesta es sí, sí la puedo inscribir. Y pasar a esos trabajadores al Remipe, la respuesta sería depende. No digo un no rotundo. ¿Es posible pasar a un trabajador que estuvo antes de la acreditación, pasarlo a Remipe? Existe la posibilidad, pero la posibilidad es un poquito complicada de cumplir. Lo que menciona la norma es, para que alguien que estuvo en el general pase al Remipe, tiene que haber pasado un año de desvinculación laboral. Tiene que haber transcurrido un año de desvinculación laboral. ¿Correcto? Caso contrario, si yo, por ejemplo, lo tenía Federico antes de la acreditación y lo despido y al mes lo vuelvo a recontratar, seguirá Federico con las condiciones del régimen general. ¿Correcto? Amigo John, recuerda, a ver, aprovechando la consulta de John, les doy la siguiente recomendación. Cuando ustedes hagan una consulta de Remipe, siempre acompañen con la categoría. Recordemos que hay dos categorías, la micro y la pequeña. Si hablamos de micro, hay liquidación. Recuerden los 15 días de vacaciones. Una liquidación pequeñita, pero la hay. Cuando hablamos de pequeña, la liquidación, como en el régimen general, con la diferencia de que todo va a ser a la mitad. Así que liquidación, tanto para micro como para pequeña, sí existe. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Seguimos, ¿no? Entonces, ya sabemos por qué SUNAT quiere saber si soy intermediadora o tercerizadoras. Muy bien. Ahora, lo siguiente, me pregunta, y con esto cerramos, ¿desarrolla actividades de riesgo seguro complementario de trabajo de riesgo significa STR? Por defecto me sale que no. ¿En qué casos debo marcar que sí? ¿Y qué pasa si marco que sí? Tú vas a marcar que sí si en alguno de tus establecimientos se desarrolla actividades de riesgo. Si en alguno de tus establecimientos se desarrolla actividades de riesgo. ¿Correcto? Por ejemplo, una fábrica, ¿no? Una fábrica de muebles, ¿no? Una fábrica de estructuras metálicas, ¿no? Ah, actividades de riesgo. Listo. En mi establecimiento sí se desarrolla. Entonces, en detalle, SUNAT te va a pedir que especifiques en cuál de tus establecimientos se desarrolla actividades de riesgo, ¿no? En este caso tiene dos. SUNAT te va a preguntar en cuál de ellos se desarrollan actividades de riesgo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Y dónde? ¿Y cómo sé si la actividad que yo desarrollo es de riesgo o no? ¿Cómo sé? Para eso tú tienes que revisar lo siguiente, ¿ok? Te voy a pasar la norma. Tienes que revisar el reglamento de la ley 26790, anexo 5. Ahí vas a poder ver el listado de todas las actividades que son de riesgo, ¿ok? Muy bien, chicos. De mi parte,
invitarlos a que se puedan matricular. No sé en qué situación te encuentres, si tu intención es actualizar tus conocimientos, si tu intención es ganar experiencia a través de nosotros, de la colega Angélica y a través de mi persona, porque eres